El título del tema de hoy es así: Cristianismo, un llamado de Dios. Es el primer aspecto del cristianismo que voy a tratar. Hemos traído este personaje fundamental en los evangelios, que tuvo uno de los encuentros más conmovedores y preciosos con nuestro Señor. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí! ¿Qué quieres que haga por ti? Quiero recobrar la vista. Recóbrala. Por tu fe has sido sanado. Estoy sanado. ¡Puedo ver la luz! ¡Estoy sanado! Dios tiene ese poder y ama al que está pasándola mal, al que está sufriendo. Dios es movido en compasión. Leamos esta historia, este encuentro de Cristo con un ser humano tan necesitado en el Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 46. Leamos. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama él. Arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Raboni, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista y comenzó a seguir a Jesús por el camino. Quiero que notes dos versículos, uno del inicio de la historia y otro al terminar la historia. En uno de los versículos, en el 49, dice que Jesús, ¿qué hizo con ese hombre en necesidad? Un llamado. Ahora, el versículo 52, ¿cuál fue la respuesta de este hombre? ¿Comenzó a qué? A seguirlo. Hay algunas cosas que sucedieron en esta historia entre esas dos declaraciones. Primero llamó y después él lo siguió. Hay cosas magníficas que sucedieron y es lo que vamos a estudiar hoy y abrir nuestro espíritu para recibir la gracia de Dios. Una pregunta: ¿no se es cristiano sin aceptar el llamado de Dios? ¿Será que yo no puedo ser cristiano hasta que acepte seguir a Jesús, reciba ese llamado, lo crea y empiece a seguir ese llamado? ¿Será que mientras tanto así asista a una iglesia, yo no puedo ser cristiano? Voy a traerte dos puntos de reflexión y es de dos personas ateas, tal vez los más famosos ateos que en este último siglo han existido. El primero, Richard Dawkins. Así tituló un portal de noticias este evento. Autor del Gen Egoísta y autor del Espejismo de Dios, dos libros que se volvieron bestseller y de los más vendidos del mundo, revalora la cultura cristiana. Dice así: este biólogo, él es un biólogo de Oxford, expresó su preocupación y se mostró horrorizado al descubrir que Oxford Street, es decir, en la capital de Londres, promovía el Ramadán, el mes del ayuno musulmán, y lo estaban promoviendo en lugar de la Semana Santa, de la Pascua. Somos culturalmente un país cristiano, dijo el ateo. No soy creyente, pero soy un cristiano cultural. Escucha lo que él dijo. Amo los himnos, los devocionales, los villancicos, las iglesias, las catedrales. Pero es una catástrofe sería si el cristianismo se convirtiera en una religión minoritaria. El Islam no es una religión decente, es hostil a la libertad y a las mujeres. Un ateo está diciendo que él no cree en Dios, pero que se declara cristiano, ¿qué? Cultural. Que
le fascinan las tradiciones, el modo de ver el cristianismo y de vivirse una sociedad con el cristianismo. ¿Será que eso es posible? Ser ateo pero cristiano cultural. Ahora les dije que les iba a mostrar 2 puntos de vista y los 2 son de ateos. Vamos a la siguiente, es una mujer, tal vez la más famosa activista feminista del ateísmo. Se llama Ayaan Hirsi Ali. Y este portal First Sync dice así: ¿por qué Ayaan Hirsi Ali se convirtió en cristiana? Leamos. Me he convertido al cristianismo porque en la última instancia la vida sin ningún consuelo espiritual me resultaba insoportable, incluso autodestructiva. El ateísmo no supo responder una pregunta sencilla: ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? Anuncié mi conversión y al hacerlo dejé conmocionado a mi querido amigo, el que acabamos de leer, Richard Dawkins. Richard se ha autodenominado cristiano cultural. Aunque le respeto mucho, no creo que baste con disfrutar del arte y de la música del cristianismo mientras se ridiculiza sus creencias, los cultos, los pastores, la Biblia. En su escrito habla ella de la emergencia de 3 amenazas en el mundo. Primero, autoritarismo. Segundo, islamismo global. Y tercero, la ideología woke. Ante la constatación de la impotencia de la cosmovisión atea para enfrentarse eficazmente a estos peligros, contempla el cristianismo como la única alternativa capaz de salvar nuestro modo de vida. Ayaan Hirsi Ali. Y ella dice: respeto lo que dice mi amigo Dawkins. Esta mujer fue catalogada por la revista Life en el año 2013 como una de las 100 personas más influyentes en el mundo entero. Esta no es cualquier mujer. El mundo se está destruyendo, dice ella, por el autoritarismo, los que mandan, por el Islam, por la cultura woke. Y dice: y la única solución que hallé, dice esta intelectual, profesora de universidades, mujer tan famosa, escritora de libros, ella dice: la única solución es Jesucristo. Pero dice, no como Dawkins lo dice, como asistir a la iglesia y parecerme bonito el cristianismo, sino dice como un encuentro personal, como una entrega íntima y genuina a Dios. Voy a Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Mira que estoy a la puerta y dice en rojo: llamo. Jesús dice: estoy llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis dice que no es porque tú simpatices con el cristianismo, ni porque a mí me gusten las canciones. Dice que es si le abro la puerta de mi corazón y mi voluntad, que él entra y hace un milagro y me convierto realmente en cristiano. Ahora leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone ¿cuántas cosas? Todas las cosas ayudan para el bien ¿de quiénes? De quienes lo aman. Los que han sido ¿cómo? Está en rojo, no que asisten, no que simpatiza. Dice que ellos aceptaron un llamado de acuerdo con el propósito de Dios. Verso 30. A los que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también glorificó. ¿Qué palabra se repite constantemente? Llamado. ¿Y qué pasa si ya acepto el llamado? Dice Romanos: todo me va a ayudar para bien en la vida. Ahora, ¿dónde se realizó la historia de este encuentro tan lindo entre un hombre ciego al que Jesús le cambió la vida para siempre? ¿Recuerdan la ciudad? Observan el globo rojo. En el globo rojo dice allí Jericó, muy cercano a Jerusalén. ¿Cómo se ve Jericó en la actualidad? Así se ve la ciudad. Está en medio del desierto de Judea. Jericó es un oasis en el desierto. Es un paraíso en medio de todo desierto alrededor. Esa es Jericó. ¿Y por qué es importante mencionar hoy a Jericó? Vamos al Evangelio de Marcos, lo que él escribió, guiado por el Espíritu Santo, en el versículo 46. Jesús llegó a Jericó y empezó a seguirlo. ¿Quiénes? Jericó estaba atiborrada de gente, que iba a una procesión inmensa, una multitud,
¿Por qué es importante esto? Ya se los voy a mostrar. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 20. Una gran multitud seguía a Jesús en Jericó. Van dos que lo dicen, que pasó en Jericó, pero que había una inmensa multitud. Ahora leamos a Lucas lo que él dice, capítulo 18. Otra vez dice que pasó en Jericó. Los tres lo dicen. Era importante entonces saberlo. Se hubiera podido mencionar solo el milagro sin el lugar. Pero tuvieron que mencionar el lugar. Dios los impulsó. Tienen que escribirme que fue en Jericó. Pero el segundo detalle que lo dice Mateo, Marcos y Lucas, que estaban rodeados de una inmensa multitud. ¿Por qué la multitud? Según los historiadores y los expertos en la Biblia, es la primera vez que Jesús viaja hacia Jerusalén para mostrar su ministerio, para dar a conocer que Él era el Mesías y Salvador del mundo. Pero ¿por qué va hacia Jerusalén y esa gran multitud va? La razón por la que va la gran multitud era porque se celebraba la fiesta principal para los judíos, la Pascua. Ahora dicen los expertos, entre ellos Flavio Josefo, y es importante mencionarlo porque él no era cristiano, él vivió por la época de Jesús. Tenemos libros grandiosos de él y él dice que en Jericó vivía una gran comunidad de sacerdotes, los que iban al templo a dirigir el culto. ¿Sabes cuántos sacerdotes vivían en aquella época? Aproximadamente 20,000 sacerdotes. ¡Wow! Jericó en aquella época entonces era una ciudad tumultuosa, vivía mucha gente y habían varios levitas y descendientes de Aarón se habían ido a vivir allá, porque de aquí nace nuestro primer principio de hoy. Cristianismo es un llamado de Dios en medio de la multitud que te rodea. Isaías capítulo 43 verso 4 dice: porque yo soy tu Dios. Mira lo que te dice el Señor. Yo soy tu Dios que te pondré a salvo. Yo soy tu Dios que te amo. Tú vales mucho para mí. Vengo para salvarte la vida, para que seas mi pueblo. Tuve que pagar un alto precio. Él fue a la cruz para poder llamarte mi pueblo. Dios te ama mucho y me ama. Pagó un alto precio y todo ¿para qué? Para que recibamos el llamado de Dios. Y con el llamado de Dios, su perdón, su gracia y sus milagros. Tal vez para la gente Bartimeo no valía la pena. Valía la pena el gran sacerdote. Valía la pena las grandes multitudes. Pero sabes que en medio de las multitudes de este planeta, ¿cuántos habitantes tiene ahorita el planeta Tierra en este instante? Y entre miles de millones de habitantes y Dios teniendo problemas como la guerra de Ucrania y Rusia, la guerra de Israel y Palestina, pero aunque hay toda esa multitud, Dios es capaz de mirar al pequeño mendigo, al ciego de Colombia y levantarlo y hacer un milagro. Mira la opinión de este teólogo. Hoy voy a hablar de irlandeses y escoceses teólogos. Este es irlandés, se llama Adam Clare, teólogo metodista. Vivió en el siglo XVIII. Huios Timeu, él es griego. En español, hijo de Timeus. Este evangelista, el escritor del Evangelio de Marcos, lo menciona por su nombre, al padre de él, al papá, es decir, a Timeo. Quiere decir que debió ser una persona probablemente muy conocida en esos lugares. Tú ves bastantes milagros de Jesús, como por ejemplo en María Magdalena. Tú ves en Lázaro un gran milagro, pero de ninguno de ellos se les menciona el papá. Pero de Bartimeo sí se menciona el nombre de su papá. ¿Cómo se llamaba? Timeo. Entonces lo que nos está diciendo este gran teólogo Adam Clare es que Timeo debió ser famoso. Para que ellos lo mencionen es que debió ser un referente en Jericó, y Jericó no era un pueblo chiquito, era una gran metrópoli. Era gigante. Pero escúchame bien, Jesús no fue a Timeo. Tú tienes un padre, tú tienes una madre, tú tienes compañeros de trabajo en la universidad que a lo mejor son famosos y tienen dinero. Algunos ya compraron su moto y tú dices: yo ando con mi capa, mi cicla,
o ni siquiera en bicicleta, ando en Transmilenio o a pie. ¿Tú crees que Jesús está más interesado en el rico, en el Timeo? No, Jesús está interesado en el joven, en el hijo que todavía no había alcanzado lo que el papá, que no había tenido éxito en la vida, que se sentía fracasado. Yo nunca tendré el carro de mi papá, la casa de mi padre. Yo jamás lograré aquellas cosas del compañero famoso, el jefe famoso. Quiero decirte, si recibes el llamado y sigues el llamado de Jesús, tú harás cosas más grandes que esas personas timeas y famosas. Ese es nuestro Dios. Para eso nos llama Jesús. Vuelvo a Marcos, pero ahora al versículo 47. Al oír que venía Jesús, se puso a gritar. ¿Y qué le gritaba? Aquí viene el segundo principio. Cristianismo es un llamado de Dios en mi egoísmo e ignorancia. En ese momento Cristo estaba siendo esperado en Jerusalén como el predicador más importante y famoso de la época. Repito, nadie había sanado enfermos como él. Nadie había quitado la lepra hasta hoy. Ninguna medicina te puedes tomar para quitar la lepra. Él sí la sanó. Entonces toda la gente lo esperaba. ¿Y qué es lo que grita Bartimeo? Te amo, Jesús, y quiero servirte. Quiero adorar a Dios. Él está en un modo que a lo mejor estás tú, egoísmo. ¿Para qué quiero a Jesús? ¿Para amarlo? ¿Para qué quiero a Jesús? ¿Para servirlo? Yo quiero a Jesús, es un milagro en mi vida, modo egoísmo. No gritó, tú eres el Altísimo, tú eres el gran yo soy, tú eres el Dios omnipotente, eres el Mesías Salvador. Nada de alabanza le gritó. Porque él estaba concentrado en su egoísmo y en la ignorancia. No dimensionaba que cuando uno se expone al sol, ya por añadidura se broncea. Pero él no conocía a Dios, no conoce su palabra. Y él está preocupado por el milagro. Mateo capítulo 15, verso 22 y 23. Escuchemos otros gritos en egoísmo e ignorancia. Este grito es de una madre. Dice Mateo, de esa región salió a su encuentro una mujer cananea. Ella no era judía, era griega. Y empezó a gritar. El único que gritó no fue Bartimeo. Mira, ella también gritó. Señor, hijo de David, ten compasión de mi hija que sufre terriblemente porque está endemoniada. Jesús no respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron y le rogaron, despídela porque viene detrás de nosotros. Lo repite, gritando. No solo Bartimeo, ahora tenemos una madre con su hija enferma al borde de la muerte. Y esta madre se arrancó a gritar detrás de Jesús. Pero hay otra persona más gritando. Leamos el Evangelio de Lucas en su capítulo 8. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo salió a su encuentro. Y dice, cuando vio a Jesús dio un grito y al final dice, te ruego que no me atormentes. Esto sucedió en Genezaret o Gadara. Y están gritando, ¿quiénes? Los demonios que habían en este hombre. Entonces, definitivamente, la necesidad nos hace gritar. A una madre, a un ciego que no tiene ni para comer, está mendigando, no tiene para pagar la renta. La necesidad nos hace gritar. De verdad. Hasta los demonios gritan. Así que creo que el grito no es suficiente según lo que estamos viendo en la Biblia. Porque los demonios no reciben perdón porque griten. Ellos dicen, Jesús, no nos mande al lago de fuego, no nos atormente todavía. Y gritaban los demonios. Pero Jesús los expulsó y los echó fuera. Creo que el grito no es suficiente para recibir esta gracia de nuestro Dios. ¿Sabes qué dicen los expertos? ¿Qué diferencia había en este Bartimeo y en su grito?
Las personas que pierden su vista desarrollan los otros sentidos. ¿Sabías eso? Una persona invidente se vuelve sensible para oír y se vuelve sensible para el tacto, desarrolla los otros sentidos. Entonces dicen los expertos, y creo que es verdad, que Bartimeo tenía esta sensibilidad. No era un grito únicamente por su necesidad, sino la sensibilidad de saber de que quien iba pasando realmente lo amaba y podía hacer algo por él. Hay una escritora española, voy a mostrártela, murió en el año 2014. Este portal de noticias tituló así en España la noticia: Ana María, la reina de Matute, ese era su apellido, Matute, escritora de novelas, tal vez la más prestigiosa de España. Uno de sus escritos, uno de sus libros escribió esto: las paredes de los hospitales han escuchado más oraciones honestas que muchas iglesias. Han visto más besos sinceros en los hospitales que en los aeropuertos. En el hospital es donde ves a un gay siendo salvado por un médico heterosexual, donde una médica de clase alta salva la vida de un mendigo. Miles de esposos se perdonan en el hospital con la esperanza de una recuperación total. Un policía y un preso comparten la misma sala y reciben la misma atención en un hospital. Un paciente rico espera un trasplante de hígado de un donante pobre. Es en esos momentos cuando el hospital toca las heridas de las personas que los universos se entrecruzan con un propósito divino, y en esa comunión de destinos nos damos cuenta de que solos no somos nada. No descuides a las personas que la están pasando mal y tráelas a la iglesia. Y te digo, si tú la estás pasando mal, de pronto Dios tuvo que traerte al hospital. Porque en el hospital, como lo dice esta autora española, de verdad se sensibiliza. Se acaban peleas entre familias. De verdad en el hospital se dan besos muy sinceros. No te olvides de los que están sufriendo y tráelos a la iglesia. Jesús de Nazaret, que a los mendigos los ama y puede olvidarse de los sacerdotes, pero de los que están en problemas nunca se olvida. Y Él quiere llamarlos, y si ellos dicen sí al llamado, el Señor los va a sanar. Vuelvo a nuestra historia, versículo 50 de Marcos 10, dice así: y Bartimeo arrojó la capa. En tercer lugar, cristianismo es un llamado para tirar la capa. ¿Por qué escriben que el mendigo tiró la capa? La capa para los ciegos y mendigos de esa época era lo que hoy para un surfista es su tabla de surf. Para lo que un corredor de autos es un Fórmula 1. Era todo para ellos la capa. La capa era donde podía sentarse todo el día, esperar. La capa era todo lo que ellos tenían. No habían más posesiones en su vida porque las monedas solo le alcanzaban para subsistir, comer. Su capa era todo lo que se aferraban ellos en la vida. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo llamó, ¿qué hizo Bartimeo? La tabla de surf, el carro de Fórmula 1, lo que para un futbolista es el balón. ¿Y qué hace Bartimeo con el balón? Con su único medio de sustento y de protección, ¿qué hace? Cristianismo es un llamado para que tú aquello en lo que has confiado lo dejes por confiar en Jesús. ¿Quieres ser un hijo de Dios? ¿Quieres hacerte cristiano? No puedes hacer lo que le dijo aquella atea a Richard Dawkins. No es solo que te gusten los himnos. Es que tienes que dejar aquello en lo que confías tú para poner ahora la confianza en Jesús de Nazaret. Y decir, ya no dependo de una tabla de surf, ya no dependo de un auto de Fórmula 1, ya no dependo de un balón. Ahora lo dejo todo porque sé que tengo un Padre en el cielo que me dio la vida, que me hizo nacer y que se va a ocupar de todas las áreas de mi existencia. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Eso es cristianismo.
dejar los demás dioses. Su capa era su Dios, su capa era su sustento y lo dejó todo por seguir al Señor. Algunos dirán, bueno, yo puedo dejarlo todo, pero no puedo dejar mi pareja. Otros dirán, no puedo dejar mis hijos. Eso sí no. Yo sé que una de las cosas fuertes en el cristianismo, a mí, desprenderse de la gente. Muchas veces para ti la capa es la gente que tienes en las redes sociales, la gente con que compartes los fines de semana, la gente de tu familia. Pero voy a mostrarte qué hizo la gente con Bartimeo. Volvamos a Marcos 10, versículo 48 y 49. Muchos lo reprendían para que se callara. Él con una necesidad tan grande, él poniendo fe en Dios, y lo animaban, le decían fanático como a mí, que se calle. Pero él se puso a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Así que llamaron al ciego y le dijeron, ¿qué? ¿Notan un cambio entre la primera frase y esta? ¿Qué hacían en la primera frase? Lo insultaban, fanático. Pero en la segunda, la gente es así de voluble. Hoy están contigo y mañana te lanzan piedras. Hoy eres divino para ellos, al otro día eres demonio para ellos. Observas que la gente al comienzo le estaba insultando, pero cuando el gran Jesús, el más famoso de la época, lo llama y si le dicen, queremos tomarnos una foto contigo. ¿Notan la volubilidad de la sociedad, de los hombres? Jeremías 17, maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el que confía en el Señor. El cristianismo es un llamado para que ya no confíes ni en tablas, ni en Fórmula 1, ni en personas. Porque la persona te puede fallar, porque son humanos como tú. Se cansan, son falibles, se agotan. Entonces cualquier humano nos puede fallar. Arroja la capa y entrégate únicamente a Jesús. Este teólogo, ahora voy con un escocés, se llama William Robert Nichols, del siglo XIX. Él escribió así: para la multitud, su clamor, el clamor de Bartimeo, parecía una intromisión a aquel que estaba demasiado absorto, demasiado celestial para ser perturbado por los dolores de un mendigo ciego. Aquellos de buena gana hubieran silenciado a ese ciego, a su llamado de angustia, pero ahora obedecen con un cambio de tono de tipo cortesano, diciendo, ten ánimo, levántate, Él te llama. Todo, la diferencia lo hace el llamado de Jesús. Accede al llamado de Jesús y Jesús pone la gente a tu favor. Por último, versículo 52. Termina diciendo, tu fe te ha sanado. Por último, el cristianismo es un llamado de Dios para los más imperfectos. Ustedes dirán que le llamo imperfecto a Bartimeo porque estaba ciego, porque era mendigo. No, no le llamo imperfecto por esto. Voy a apoyarme en otro experto escocés, el anterior de la Universidad de Glasgow, de la Universidad de Aberdeen. Ahí está su comentario más famoso de la Biblia. ¿Qué dijo acerca de Bartimeo? William Barclay dijo, Bartimeo tenía una concepción bastante inadecuada de Jesús. Hijo de David le llamó. Ahora bien, ese es un título mesiánico, por supuesto, del Mesías, pero tiene toda una idea de un Mesías conquistador, un rey del linaje de David que llevaría a Israel a la grandeza nacional. Esa era una idea inadecuada de Jesús. Pero a pesar de eso, Bartimeo tenía fe y la compensó 100 veces más su insuficiencia de teología. Pueda que tú y yo no seamos tan teólogos, no tengamos tanta experiencia, pero la fe y el amor va a hacer toda la diferencia. ¿Por qué la gente se hace musulmán? ¿Por qué la gente se hace budista? ¿Es por un conocimiento o por una tradición de la familia? Pero en cambio ser cristianos, lo que estamos leyendo aquí, es por fe y es por amor. No es porque tú hayas nacido en una familia cristiana, no es por eso que eres cristiano. No es por ser cultural, no. Y aquí vemos la gran historia de un hombre que accede al llamado de Dios sin ser teólogo,
sin tener experiencia, sin ser sacerdote de esos 20,000 que vivían en Jericó, pero el amor y la fe atrajo a Jesús a su vida. Voy a terminar con unas palabras de Ayaan Hirsi Ali, la exatea que se convirtió en el 2023. Viví durante una década con depresión y ansiedad intensas, autodesprecio. He tocado fondo. Fui a un lugar donde realmente no quería vivir más, pero no era lo suficientemente valiente para quitarme la vida. Y así me estaba automedicando. Durante un largo periodo de tiempo, visité psiquiatras y otros médicos. Intentaba comprender mi enfermedad e intentando tratarla, con la ayuda de pura ciencia basada en la evidencia. Y en enero, febrero del año pasado, vi a una terapeuta que dijo, quizás es algo más que tienes. Y ella lo describió como bancarrota espiritual. ¿La escucharon de boca de ella misma? ¿Cómo estaba ella? Emocionalmente, ¿cómo? Dice que la terapeuta le dijo bancarrota espiritual. Esta atea tan famosa, profesora de universidades, tan conocida y tan intelectual feminista, ella se reconoce como la historia de hoy, Bartimea. Soy la mendiga. Dice, no tengo la valentía, pero quería suicidarme. Me faltó valor porque lo que quería era matarme de la depresión. Figuraba en las cámaras, figuraba en las redes sociales, pero por dentro ella confiesa por primera vez en su vida. No lo había dicho nunca. 2023. Y ella dice, yo quería suicidarme. Estaba en terapias psicológicas y psiquiátricas. Estaba medicada y no tenía el valor para suicidarme, pero quería hacerlo. Ella es la Bartimea del siglo XXI. El ejemplo claro de tantos ateos y escépticos de Dios, pero por dentro derrumbados. Ahora, ¿cuál fue el desenlace cuando ella aceptó el llamado de Jesús? Mírenla. Y ella lo describió como una bancarrota espiritual. Eso resonó en mí, y habiendo llegado a un lugar donde no tenía absolutamente nada que perder, oré. Y oré desesperadamente. Y para mí eso fue un punto de inflexión. Y lo que sucedió después, eso es un milagro en sí mismo. Mis ganas de vivir han vuelto. Y eso increíble. Ahora ella no la está entrevistando. Una cadena de televisión de espectáculos, no está para Instagram. La estaban entrevistando científicos. Wow. Estaba en un auditorio de una universidad con científicos. ¿Y sabes cuando ella dice, me pasó un milagro? Lloré y oré a Jesús intensamente. Me volvieron las ganas de vivir y los científicos empiezan a aplaudir. Y los estudiantes. Eso es lo que está esperando Dios, que pase contigo. Mira la primera noticia que yo pasé de ella, de Ayaan Hirsi Ali. Lo que está en negrilla. No creo que baste con disfrutar del arte, la música del cristianismo, mientras se ridiculiza sus creencias y sus enseñanzas. Yo quiero hacer eco hoy de esas palabras, de tal vez la atea y feminista más famosa del siglo XXI, y decirte, no basta con sentarse en una silla y decir que simpatizas con el cristianismo. Necesitas hacer lo que ella hizo, aceptar el llamado de Dios. Hoy ya lo aceptarás, llamado que Él te está haciendo a ti, que estás mendigo o mendiga con tu capa. Lo aceptarás y le dirás sí, y como ella llorarás desesperadamente. Él te quiere sanar, Él te quiere levantar, pero necesita que respondas a su llamado. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar, Misión Veracruz. porque con Dios todo puede cambiar.